¿Están siquiera las estrellas a salvo de los giros más oscuros de la vida? Desde íconos de Hollywood hasta la realeza, nadie es inmune al trágico destino. Únete a nosotros mientras desvelamos las historias de celebridades cuyas vidas fueron truncadas en devastadores accidentes de auto. Son relatos que aún resuenan con dolor y preguntas sin respuesta hoy en día. Era el 30 de septiembre de 1955. Y el actor James Dean conducía su amado Porsche 550 Spyder hacia Salinas, California, donde participaría en una carrera de autos. Con 24 años, la estrella de James estaba en ascenso. Era joven, talentoso y hermoso, con un aura de misterio y rebeldía que encantaba al público. Pero James Dean también amaba las carreras, una pasión recién descubierta que pronto se cruzaría trágicamente con su vida y carrera. Nacido en Marion, Indiana, James Byron Dean creció con un espíritu inquieto y una determinación de dejar su huella en el mundo. Estudió drama en UCLA y pronto se destacó como un talento notable. Los cineastas se sintieron atraídos por su talento, lo que resultó en su papel en Al este del Edén de Elia Kazan. Era uno de los actores más prometedores de su generación y probablemente se habría convertido en uno de los mejores del mundo, de no haber sido por su pasión por la velocidad y el peligro. A finales de septiembre de 1955, James Dean acababa de terminar el rodaje de una película llamada Gigante, y estaba ansioso por volver al automovilismo. Supuestamente soñaba con competir en las 500 millas de Indianápolis en el futuro. Su reciente éxito financiero con Al este del Edén le permitió invertir en su pasión al comprar una motocicleta Triumph Tiger y un Porsche 356 Speedster. Más tarde, James cambió el Porsche 356 por un auto más rápido y mejor, un Porsche 550 Spyder descapotable al que llamó Pequeño Bastardo, un nombre que quedaría en la historia. El 30 de septiembre de 1955, James Dean estaba en Competition Motors en Hollywood junto a su mecánico de Porsche Rudy Buterich. Planeaban preparar el Pequeño Bastardo para la carrera en Salinas. Al principio, Dean planeaba remolcar el Porsche detrás de una camioneta durante todo el trayecto, pero Buterich sugirió que Dean condujera el Spyder hasta Salinas para ganar más experiencia con su nuevo auto. Tras dar su visto bueno, Buterich, el conductor de acrobacias de Warner Bros., Bill Hickman y el fotógrafo Stanford H. Roth, dejaron Hollywood y se dirigieron hacia el norte por la Ruta 99 de Estados Unidos, deteniéndose para cargar gasolina. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Dean fue detenido por la Patrulla de Carreteras de California, al sur de Bakersfield, donde fue multado por conducir a 65 millas por hora en una zona de 55. El grupo siguió hacia el oeste por la SR 166, SR 33, en dirección a Blackwell's Corner, por una ruta conocida entre los conductores de autos deportivos. Una vez allí, se encontraron con otros conductores y salieron de Blackwell's Corner a las 5:15 de la tarde, dirigiéndose hacia el oeste por la ruta 466 hacia Salinas. Eran alrededor de las 5:45 de la tarde, y James Dean y Rudy Buterich iban conduciendo hacia el oeste. Sus acompañantes estaban muy atrás. El incidente ocurrió cerca del cruce de lo que entonces se conocía como Ruta 466, hoy Ruta 46 del Estado y la Ruta 41 del Estado, mientras James Dean conducía hacia el oeste y un Ford Tudor de 1950 conducido por un joven de 23 años llamado Donald Turnipseed iba hacia el este. Cuando Turnipseed giró a la izquierda hacia la SR 41, cruzó directamente en el camino del Porsche que venía a gran velocidad. Dean tuvo solo el tiempo justo para darse cuenta de lo que iba a suceder. Intentó realizar una maniobra de carrera para evitar el impacto, pero era tarde. Los dos autos chocaron casi de frente. El Pequeño Bastardo voló por los aires antes de aterrizar en un barranco al lado del camino. Cuando llegaron las autoridades, sacaron a James Dean de los restos del coche. Estaba inconsciente y herido. Su pie izquierdo estaba aplastado entre los pedales de embrague y freno. Tenía el cuello roto, las piernas destrozadas y múltiples fracturas y laceraciones. Buterich había sido expulsado del auto, pero seguía consciente con la mandíbula y la cadera fracturadas, además de otras heridas. Donald Turnipseed sufrió solo heridas menores.
James Dean fue trasladado al Hospital Memorial de Guerra de Paso Robles, donde a las 6:20 de la tarde del 30 de septiembre de 1955 fue declarado muerto. Una investigación realizada el 11 de octubre de 1955 concluyó que la muerte de Dean fue accidental, y Turnipseed no fue considerado culpable de ninguna irregularidad. Pero el accidente perseguiría a Turnipseed por el resto de su vida, y rara vez habló sobre ello. La noticia de la muerte de James Dean conmocionó al mundo y a Hollywood. Su película más famosa, Rebelde sin causa, se estrenó casi un mes después de que Dean muriera en un accidente de auto. El film inmortalizó al actor y ayudó a pintar la imagen de un héroe trágico que se fue pronto. Para junio de 1967, la estrella de Jayne Mansfield había comenzado a perder algo de su brillo, pero la actriz seguía siendo famosa por su imagen explosiva y su disposición a interpretar papeles provocativos en películas de Hollywood. Jayne nunca tuvo la oportunidad de recuperar su lugar en el centro de atención. El 29 de junio de 1967, la actriz murió en un trágico accidente que aún está envuelto en misterio. Ya sea mito o realidad, se convirtió en leyenda urbana. Jayne Mansfield nació como Vera Jane Palmer el 19 de abril de 1933 en Bryn Mawr, Pensilvania. Siempre soñó con ser famosa y sus sueños se hicieron realidad. A los 17 años, Jayne se casó con Paul Mansfield. La pareja luego se mudó a Hollywood, donde Jayne persiguió su carrera de actriz. Rápidamente se dio cuenta de que podía crear una imagen atrevida y captar la atención del público. Así fue como se convirtió en una de las primeras conejitas de Playboy. Se destacó de sus colegas cuando fue nombrada Playmate del mes de Playboy en febrero de 1955. Ya fuera mostrando sus pechos en público o siendo la primera actriz filmada desnuda en la película de 1963 Promises, Promises, Mansfield era conocida por sus actos provocativos. Tenía una casa rosa, varios chihuahuas y una rivalidad con otra rubia explosiva de Hollywood, Marilyn Monroe. Pero cuando Monroe murió en 1962, Jayne Mansfield quedó afectada. «Tal vez yo sea la próxima», comentó ominosamente, un presagio que resultaría aterradoramente cierto. Pasada la medianoche del 29 de junio de 1967, Jayne había terminado una presentación en un club nocturno en Biloxi, Mississippi, y comenzó un largo viaje hacia Nueva Orleans para una aparición en televisión. Debido a que la idea de belleza en Hollywood había cambiado de rubias voluptuosas a mujeres pequeñas, la carrera de Jayne ahora consistía principalmente en actuaciones en clubes nocturnos y pequeñas apariciones, lo que le requería viajar con frecuencia. Esa noche viajaba a Nueva Orleans con su novio Sam Brody y su conductor Ronnie Harrison. 3 de sus hijos dormían en el asiento trasero del Buick Electra 225 de 1966. Los 4 chihuahuas de Jayne también iban en el auto. Viajaban por la carretera de la playa, pasando por ciudades como Biloxi, Gulfport y Pass Christian. Después de cruzar el puente elevado de Henderson Point y el puente Bay St. Louis, hicieron una breve parada en el White Kitchen, un famoso lugar abierto las 24 horas cerca de la frontera estatal de Mississippi y Luisiana. Pero tras esta parada, el viaje se volvió peligroso en la carretera 90. La niebla comenzó a asentarse sobre los pantanos, reduciendo la visibilidad y sumando riesgo al sinuoso camino. Las cosas se pusieron más peligrosas cuando el Buick aceleró en las horas de la madrugada. Un camión fumigador de mosquitos que se movía lentamente hizo que la visibilidad fuera aún más difícil. Su aerosol de insecticida mezclado con la niebla natural produjo una neblina densa y cegadora. Ni Jayne, su novio Sam o su conductor Ronnie pudieron ver el tráiler de 18 ruedas que avanzaba lentamente delante de ellos en la oscura y curva carretera. El Buick, viajando a una velocidad estimada de 80 millas por hora, no vio el camión a tiempo para evitar la colisión. El Buick chocó de lleno contra la parte trasera del tráiler, luego se deslizó por debajo de este, lo que provocó que su techo fuera arrancado. La parte delantera del Buick quedó casi destruida. Jayne Mansfield, Sam Brody y Ronnie Harrison en el asiento delantero murieron al instante. Jayne Mansfield fue expulsada del vehículo. Su cuerpo cayó en el arcén de la carretera. Los rumores comenzaron casi de inmediato.
Cuando Jane fue lanzada, su peluca rubia quedó colgando del borde del parabrisas destrozado. Las fotos del accidente fueron publicadas en los periódicos, y al ver una masa de cabello rubio, la gente comenzó a especular que era la cabeza de Jayne Mansfield. Pero el forense que realizó la autopsia informó que aunque la cabeza de Jane había sufrido trauma, incluido lo que podría ser partes de su cráneo expuestas, no se cortó. Los tres fueron declarados muertos en la escena. La trágica y espantosa naturaleza del evento inspiró muchos rumores y especulaciones. La relación previa de Mansfield con el fundador de la Iglesia de Satán, Anton LaVey, fue el tema de una historia particularmente persistente. Según este rumor, LaVey maldijo a Brody, el novio de Jane, en ese momento, para que muriera en un accidente automovilístico. Esta leyenda ganó popularidad, especialmente cuando se estrenó el documental Mansfield 6667 en 2017. El accidente tuvo un gran impacto en la seguridad vial. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras ordenó la instalación de barras de protección en los remolques de los camiones debido a la forma en que el Buick se deslizó debajo del camión, lo que arrancó la parte superior del coche y causó la lesión en la cabeza de Jane. Estas barras de seguridad, diseñadas para evitar que los vehículos se deslicen bajo los tráileres durante una colisión trasera, fueron conocidas como barras Mansfield en memoria de la actriz. El 30 de noviembre de 2013 comenzó agradable para Paul Walker. El actor de 40 años, más famoso por su papel en la querida franquicia de Rápido y Furioso, pasaba el día con su madre y su hija de 15 años, Meadow. Los tres conversaban sobre la compra de un árbol de Navidad cuando Paul recibió un mensaje, recordando de repente un evento al que debía asistir. Se fue apresurado, ajeno al trágico destino que lo aguardaba, un destino que pronto conmocionaría al mundo. Nacido como Paul William Walker IV el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California, estaba destinado a ser una estrella desde temprana edad. Con una madre que trabajaba como modelo y un padre que fue boxeador amateur, Paul estuvo inmerso en el entretenimiento desde niño, preparando el escenario para su futuro como querido ícono de Hollywood. La carrera de Paul comenzó a los 2 años con un comercial de Pampers, y tuvo papeles menores en programas de televisión como Highway to Heaven y Charles in Charge mientras estudiaba. Su carrera despegó a finales de los 90, apareciendo en películas como Pleasantville y She's All That. Pero su actuación como Brian O'Connor, un policía encubierto en Rápido y Furioso que se estrenó en 2001, lo catapultó a la fama y estableció su lugar en Hollywood. Era conocido por su pasión por los autos y las carreras, así como por su dedicación a obras benéficas. Una combinación de estas tres pasiones llevó a su trágica muerte el 30 de noviembre de 2013. Ese día asistió a un evento benéfico organizado por su organización sin fines de lucro, Reach Out Worldwide. El evento se llevó a cabo en un taller de autos de alto rendimiento que Paul compartía con su amigo Roger Rodas, un expiloto que también gestionaba las finanzas de Walker. Tras el evento decidieron dar una vuelta en un Porsche Carrera GT de 2005, un auto deportivo de alta velocidad difícil de manejar. Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde. Paul y Roger acababan de salir del evento. Roger estaba al volante y Paul era el pasajero. El Porsche iba a una velocidad estimada de 100 millas por hora. Fue entonces cuando Roger perdió el control del auto. El Porsche golpeó un bordillo, un árbol y un poste de luz antes de chocar contra otro árbol. Luego estalló en llamas. Los asistentes a la caridad, empleados y amigos, corrieron pero se encontraron con una vista devastadora. El auto estaba envuelto en llamas y sus intentos de rescatar a Paul y Roger resultaron infructuosos. El hijo pequeño de Roger también presenció el catastrófico accidente. Ambos hombres fueron declarados muertos en la escena. Paul Walker murió a causa de una combinación de lesiones traumáticas severas y quemaduras. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles determinó que la velocidad del auto y la antigüedad de los neumáticos fueron los principales factores del accidente. Su examen reveló que el vehículo viajaba a velocidades entre 80 y 100 millas por hora cuando perdió el control, y no había signos de drogas o alcohol en ninguno de los hombres. El mundo entero se enteró del accidente en cuestión de horas. El trágico evento envió ondas de choque a través de Hollywood.
Fans y colegas lamentaron la pérdida de Paul Walker, quien era muy querido y admirado. Su hija Meadow presentó una demanda por muerte injusta contra Porsche, alegando que defectos de diseño en el Carrera GT causaron la muerte de su padre. Mientras Porsche argumentó que el auto había sido maltratado y modificado, ambas partes finalmente resolvieron la demanda en términos confidenciales en 2015. Paul Walker murió mientras filmaba Rápidos y Furiosos 7, lo que obligó a la producción a detenerse mientras los productores preguntaban a su familia cómo proceder. Su hermano Cody Walker entró para ayudar a terminar las escenas restantes, utilizando CGI para honrar la memoria de Walker en pantalla. La escena del accidente en Santa Clarita se convirtió en un monumento improvisado con fans de todo el mundo dejando flores, cartas y recuerdos en memoria del fallecido actor. Bessie Smith era una de las figuras más influyentes de la era del jazz. Fue una fuerza a tener en cuenta. Conocida como la emperatriz del blues, fue reverenciada por su poderosa voz y su emocional muerte. Pero cuando su vida fue truncada en un aterrador accidente automovilístico, comenzaron a surgir rumores y controversias sobre su fallecimiento. Bessie Smith nació en Chattanooga, Tennessee, el 15 de abril de 1894. Provenía de una familia de muy bajos recursos. Bessie y sus 6 hermanos quedaron huérfanos desde muy jóvenes y debieron valerse por sí mismos. Por ello, Bessie comenzó a actuar en las esquinas de las calles por unas monedas. Era una talentosa cantante y bailarina. Más tarde se unió a una compañía de teatro itinerante que contaba con otra leyenda del blues, Ma Rainey, quien ayudó a Bessie a desarrollar una personalidad escénica. En la década de 1920, la carrera de Bessie despegó. Firmó con Columbia Records en 1923 y se convirtió en la cantante de blues femenina más popular de su época. Pero cuando la Gran Depresión afectó a los Estados Unidos, la popularidad de Bessie comenzó a disminuir. Ella aceptó actuaciones más pequeñas en clubes y teatros de todo el país, lo que requería que viajara. Fue durante uno de esos viajes que la vida de Bessie Smith llegó a un abrupto final. Bessie y su amante Richard Morgan viajaban por la ruta US 61 entre Memphis, Tennessee y Clarksdale, Mississippi, el 26 de septiembre de 1937. Eran casi las 2 de la mañana. Richard estaba conduciendo y había un camión que se movía justo delante de ellos. Intentó maniobrar alrededor del vehículo, pero subestimó la velocidad del camión. Este error resultó en una colisión lateral a alta velocidad. El techo de su vehículo se desgarró y Bessie, que estaba en el asiento del pasajero, sufrió lesiones. Su brazo derecho estuvo casi seccionado en el codo y tuvo heridas en el lado derecho de su cuerpo. Richard Morgan salió ileso, pero Bessie yacía lastimada en medio de la carretera. Así fue como la primera persona en la escena, un cirujano llamado Hugh Smith, la encontró. Se dio cuenta de que Bessie requería atención médica inmediata. La estabilizó lo mejor que pudo, vendando su brazo herido con un pañuelo limpio mientras su colega llamaba a una ambulancia. La tragedia estuvo a punto de repetirse cuando otro auto que se dirigía a la escena chocó contra el vehículo estacionado del Dr. Smith, casi atropellando a Bessie Smith. Mientras el estado de Bessie se deterioraba, llegaron 2 ambulancias, una de un hospital negro y otra de un hospital blanco. Debido a las leyes de segregación del sur profundo, Smith fue llevada al hospital afroamericano G.T. Thomas de Clarksdale. Su brazo tuvo que ser amputado, pero Bessie Smith nunca recobró la conciencia. Falleció esa mañana a causa de sus heridas. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunas personas afirmaron que Bessie murió después de que se le negara la admisión a un hospital exclusivo para blancos. El escritor de jazz John Hammond perpetuó este mito en un artículo de Downbeat de 1937. Sentando las bases para la obra de Edward Albee de 1959, La muerte de Bessie Smith. El Dr. Hugh Smith, quien la atendió en el lugar, desestimó la afirmación, señalando que ninguna ambulancia en esa área habría considerado trasladar a un paciente afroamericano a un hospital solo para blancos en ese momento. Bessie Smith fue enterrada en Filadelfia el 4 de octubre de 1937. Miles de dolientes acudieron a rendir homenaje a la emperatriz del blues. Tristemente, su tumba permaneció sin marcar durante décadas. Su esposo separado, Jack G., frustró los esfuerzos para erigir una lápida. En 1970,
Finalmente se colocó una tumba en la sepultura de Bessie, financiada por la cantante Janis Joplin y Juanita Green, amiga de Bessie. Antes de convertirse en la princesa Grace de Mónaco era Grace Kelly, una exitosa actriz de Hollywood, reverenciada por su belleza y estilo. La ascensión de Grace de estrella de Hollywood a la realeza fascinó al mundo. Cuando su vida terminó trágicamente el 14 de septiembre de 1982, el mundo entero lloró y esperó que salieran a la luz los verdaderos detalles de su muerte. Grace Patricia Kelly nació el 12 de noviembre de 1929. Siempre mostró interés en las artes y aspiró a ser actriz. Tras terminar la secundaria, se mudó a Nueva York para seguir su ambición. 2 años después fue elegida junto a leyendas de Hollywood como Clark Gable y Ava Gardner en una película. Poco después captó la atención de Alfred Hitchcock, quien la incluyó en 3 de sus películas más famosas, consolidando su reputación como una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Kelly conoció al príncipe Rainier III de Mónaco mientras filmaba El Cisne en 1955. A los 25 años interpretó el papel de una princesa en la pantalla y pronto se convirtió en una en la vida real. Su unión fue como un cuento de hadas, capturando la imaginación de admiradores en todo el mundo. Dejó Hollywood en abril de 1956 para casarse con el príncipe Rainier y convertirse en la princesa Grace de Mónaco. Y dedicó su vida a sus deberes reales y a criar a sus 3 hijos. Era el 13 de septiembre de 1982. La princesa Grace y su hija de 17 años, la princesa Stephanie, viajaban a Mónaco desde la casa de campo familiar en Rocagel, Francia. Despidió a su chofer y decidió conducir ella misma porque el auto estaba lleno de vestidos y cajas. Pero mientras conducían su Rover 3500 por las sinuosas carreteras de la Costa Azul, Grace perdió brevemente la conciencia. En realidad, había sufrido lo que los médicos más tarde llamarían un incidente vascular cerebral menor, un ataque similar a un derrame. Por ello, Grace perdió el control del vehículo, se perdió una curva y se salió de la carretera, cayendo alrededor de 30 metros por un barranco. El auto giró en el aire, chocando contra ramas de pinos y rocas antes de aterrizar en el jardín de una casa abajo. Stephanie sobrevivió con solo una fractura leve en su columna, pero las lesiones de Grace fueron significativamente más graves. Fue llevada inmediatamente al hospital y permaneció en coma durante 24 horas antes de ser declarada con muerte cerebral. El 14 de septiembre, su esposo el príncipe Rainier III tomó la desgarradora decisión de desconectarla del soporte vital. Algunos afirmaron que Stephanie, quien era menor de edad y no tenía licencia, había estado conduciendo ese día o que madre e hija discutían antes. Stephanie ha negado estas acusaciones, afirmando que no se movía y que solo huyó del vehículo desde el lado del conductor, debido a que la puerta del pasajero estaba completamente aplastada. El 18 de septiembre de 1982, casi 100 millones de personas vieron el funeral de Grace Kelly. Jefes de Estado, celebridades y royals asistieron a la ceremonia, que tuvo lugar en la misma iglesia donde tuvo su boda de cuento de hadas en 1956.